Esto ya está grabando, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí a la expectativa, a ver cómo va a ir todo esto. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? Empezamos fuertes. Bueno, me has pillado. Sabía que a la primera me ibas a pillar. Pues la verdad es que es una muy buena pregunta, que yo creo que podría ser la única casi, ¿eh? Porque, bueno, necesitaría bastante rato para contestarla, pero vamos. Sobre todo tendría que responderte explicando un poco qué fue el cine para mí cuando era pequeño. Entonces eso es un poco lo que justificaría, porque al final yo cuando descubrí el cine por ahí a finales de los 80, que para mí hay mucho o sea, el cine para mí tiene mucho que ver con esa época, o sea, con el cine más comercial de esa época, por ejemplo, Los Cazafantasmas o Teen Wolf o este tipo de cosas. Para mí era un lugar donde yo era muy feliz, o sea, muy feliz. O sea, no conozco muchos sitios donde en esa época era tan feliz. Entonces, yo hago cine simplemente por eso, o sea, porque es un lugar donde creo que la felicidad tiene más cabida que en la vida. Entonces, yo haciéndolo, montando, luego enseñándolo menos, pero sí que es un lugar para... De hecho, en mi peli, por ejemplo, mucho de eso también hay. O sea, creo que es un medio perfecto para hablar del paraíso, aunque sea un paraíso efímero, como todos. Pero para mí es un lugar, bueno, ya te digo, es un lugar en el que yo me siento muy feliz, habitándolo. Tu película es una película sobre la memoria familiar, pero no parece una película sobre la memoria familiar. ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gustaba de las películas memorísticas, familiares, que tú no querías hacer en tu película? Bueno, yo un día, hablando con un amigo, le decía, había una imagen que yo no quería hacer, que era la de un personaje pasando el dedo por una mesa y encontrando polvo en los dedos. O sea, este tipo de cosas no quería hacer. Luego quería evitar muchísimo un subgénero casi en las películas de memoria familiar, que es los espacios vacíos. O sea, como trabajar del espacio a través de su vacío. Eso era una de las cosas que quería evitar y, por lo tanto, intenté ir al otro extremo, que era volver a llenar de vida ese espacio. O sea. Entonces, esta era una, y sobre todo no quería hacer tampoco una cosa excesivamente ni melancólica, ni nostálgica excesiva, ni melodramática. Entonces, partiendo de estas ideas de... un poco como decía Calamaro en la canción, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero, pues fue un poco el precepto, es decir, en base en las cosas que no quería hacer, pues había una infinitud de posibilidades, que era lo que acabé haciendo, que esa también era otra de las ideas, que era no cortarme de nada que quisiera hacer. Que eso, muchas veces cuando me preguntan, digo que yo con esta peli tengo muchas influencias de películas, pero también me gusta pensar que me he influenciado mucho de las artes escénicas, que muchas veces esta idea la tienen, es decir, que no tiene el peso de la narratividad convencional, no es tan fuerte, y que las fugas están como más asentadas al discurso que en el cine. Entonces, bueno, yo en eso pues también lo tenía muy presente, es decir, cuando por ejemplo pensaba en las bailarinas, pues pensaba en esto, o sea, como de repente en una fuga que se construye, o sea, que de repente diferentes elementos en su continuidad, al acabar la película, te han dado un tono. Sí, porque yo la memoria familiar empieza a tener menos peso en la película para construir entre los tres personajes, que ya se ha comentado por ahí, pero para mí es el mismo personaje, que deambula por diferentes estados y espacios para hablar de lo que fue la familia.
Y eso lo mezclas con las películas de Super 8 y de cine, de la familia, pero no las ubicas. O sea, es como un amontonamiento de recuerdos, de memoria, y es el espectador el que tiene que reconstruir su propia película y a la vez la propia idea que tiene él de la familia, sin tú tomar posición de ninguna de las ideas. Esto me recuerda a lo que te comentaba de la frase de Gabriel García Márquez, en Vivir para contarlo. Decía que uno no recuerda su vida cómo sucedió, sino cómo la recuerda. Y a mí me parece que todo esto forma parte de eso. Sí, y también que creo que cuando ordenamos los recuerdos es un proceso como muy a posteriori, es decir, al menos yo, cuando me vienen así de manera absolutamente desordenada y lo que decíamos un poco antes, es decir, la coherencia se la damos como a posteriori, ¿no? Es decir, para que se establezca un discurso un poco más lógico, ponemos a nuestros primos donde no estaban, situamos una casa donde no era, pero que de verdad nunca llegan así a nosotros. Entonces me gustaba también esta idea, que además es un poco lo que dices tú, es decir, esta cosa como de agolpamiento de recuerdos y luego que poco a poco, que esto también era una cosa que estaba muy en la película, que poco a poco vayan conformando, o sea, vayan añadiendo recuerdos a este recuerdo, ¿no? Es decir, no trabajarlo de una manera lineal, sino al revés, o sea, proponiendo de repente, pues, o por ejemplo el especialista, que no hemos hablado, pero por ejemplo el especialista también, ¿no? Esta figura que de repente reproduce muertes de cine, literalmente en la casa. Entonces, bueno, que hubiera como niveles, ¿no? O sea, un nivel puramente estético de decir qué bonito o qué evocador, o de repente esto me suena a alguna muerte que ya he visto en alguna película, pero al mismo tiempo la presencia de la muerte de una manera, en el mejor de los casos, espectacular, y en el peor, lúdica, pero que está presente también en la vida y en el paso del tiempo de una familia, ¿no? Es decir, si yo estoy donde estoy, es evidente que alguien ha dejado de estar. Porque sí que en lo que decías del discurso del mismo personaje, sí que hay algo como de discurso. A mí me gustaba hablar, cuando tú decías de la memoria, me gusta mucho hablar de que es una película sobre la herencia familiar, y usando herencia en el término más inmaterial posible. O sea, porque herencia me parece un concepto que podría ser inmaterial. De hecho, me parece un concepto que para mí es más espiritual que material. De hecho, de lo único que no habla es de lo material de la herencia material. O sea, que por ejemplo en eso, yo cuando la estaba pensando, tú sí en algún momento... Yo cuando la estaba pensando, pensaba mucho en Las horas del verano de Olivier Assayas, ¿no? Porque es una película que habla sobre la herencia familiar. Pero él uno de los capítulos se llama así. Sí. ¿Es intencionado o te vino así? Bueno, vino un poco por todo. Primero porque es el capítulo en que marca un poco el tempo de la película, y por lo tanto que es también cuando hemos visto a este personaje lavando los vasos. Entonces era un poco hacer evidente que iba a haber un tiempo que iba a hablar de las horas del verano, que las horas del verano yo creo que son más largas que las horas del otoño, por ejemplo. Porque ubicas tu película en el verano y un ambiente sesentero, porque la ropa que llevan es muy años 60. Porque si estamos hablando de una memoria familiar, a ti lo que más te interesa, años 60 o 70 o primeros de los 80, diría yo. Pero la ropa que llevan y el ambiente y cómo está la luz, es muy esos años finales de los 70, primeros de los 80. Es como si Enrique Baroniño mirase la historia de su familia, ¿no? No sé, es lo que he entendido yo. Sí, no. A ver, en principio no había una pretensión, o sea, yo hablaba de un tiempo suspendido en el tiempo. Eso está muy bien, en teoría, pero luego cuando estás en un equipo de trabajo, por ejemplo, la persona que se dedica al vestuario, le parece muy bien, pero quiere tener algo más tangible. Entonces, sí que es cierto que en el tiempo
suspendido en el tiempo que yo hablaba, lo más parecido a eso es ese momento, que yo es una teoría que tengo, que no sé si es correcta o no, pero yo creo, al menos yo lo pienso muchas veces cuando veo las estéticas de la gente, o sea, la manera de vestir de la gente y las modas que vienen y van, veo que siempre hay como una cierta regresión al momento en que fuimos concebidos. O sea, yo creo que pretendemos siempre volver a una estética que tiene que ver con ese momento. Entonces, yo para... Del paraíso que te referías. Sí, y un poco del eso. paraíso de la infancia. Y un poco eso. Constantemente, aunque pasen los años y tu cuerpo crezca, ¿no? Pero sí, yo por ejemplo siempre he tenido como una especie de debilidad por los años 70, que con el tiempo he llegado a pensar que tiene algo que ver con intentar ponerte en la cabeza de tus padres en el momento en que fuiste concebido. O sea, como para entender que ahí empieza un discurso en su cabeza que tú continúas hasta el día de hoy. Entonces, la idea fue un poco esa, o sea, para la persona que hizo el vestuario, al final, en este tiempo detenido en el tiempo, le hablé un poco pues de esa época en la que, bueno, en la que yo fui concebido, o sea, a mediados de los 70. Tiene ese look de películas italianas, de días de domingo, por ejemplo, me acuerdo también de una secuencia del Verdugo, o del Pisito que pasan en la casa de campo, todo un día, que en el fondo es como una metáfora de un contexto social. Que a mí, hay en la memoria familiar y el contexto social de todo lo que ocurrió en esa casa en los veranos, porque es una casa de los veranos. Sí, sí, tal cual. O sea, y también de la idea, como a mí me gusta mucho el comienzo y toda la voz en off que explica, que ahí te va a contextualizar dónde está, pero después la película va hacia otro lado. O sea, hay una imaginación, hay como una ficción, hay como... Además, a mí veo dos actores, son dos actores y tu padre, que después me comentarás cómo haces este casting, pero para mí los tres forman parte de esa familia. No veo actores, no los veo. Para mí es como si se estuvieran despidiendo de la casa. Vamos a pasar un último día y después nos vamos. Tal cual. De hecho, está bien porque, bueno, la persona que hablo al principio es mi madre, y todo fue porque yo le dije que mientras estaba haciendo esta película, con mucha frecuencia soñaba con la casa de veraneo de la familia de mi madre. Y entonces ella me dijo, pues a mí también, yo de hecho también me pasa que sueño muchas veces que es una casa que esa ya se vendió, ya. Y entonces yo le dije a mi madre, espera, y es cuando le grabé, o sea que en definitiva al final, en ese momento, la casa familiar de mi madre invoca a lo que después será toda la explicación de la casa familiar de mi padre, es decir, que al final hay algo ahí sobre la casa de veraneo, más allá del hecho concreto de que sea una u otra. Y sobre lo de los actores, también, por ejemplo, nosotros, en nuestro modesto sistema de producción, sí que establecíamos un mínimo orden de rodaje, con unas citaciones, así un poco de estar por casa. Y, por ejemplo, Nao no, porque tenía unos compromisos profesionales, pero Francesc, que esa semana estaba muy libre, aunque no rodara, vivía en la casa. Y entonces él ciertamente tuvo la sensación de que se despedía de esa casa, o sea, que estaba generando, o sea, lo que me gustaba a mí es que al final la propia película es un archivo para los actores que ya han generado recuerdos en esa casa. Que interrelacionan con objetos reales de la familia. Y ellos el objeto se impregna dentro de ellos y ellos ya no hacen el personaje, forman parte de esa familia. Sí. Ese ambiente, o sea, los incluye. Sí, que en eso, por ejemplo, con la persona de vestuario, que hacía el vestuario del arte, vale. Con la persona que hizo el vestuario y el arte también teníamos esta idea, que era que ella podía, o sea, en el caso del vestuario tenía que trabajar con un armario que era el mío. El mío, bueno, porque yo llevo muchísima ropa de mi padre y de mi abuelo, con lo cual
era un armario ya compartido. Y con el arte igual, ella podía estilizar los elementos de la casa, pero no podía meter ningún elemento externo. O sea, ella, si este sofá no le gustaba, ella podía, o sea, confiaba en ese aspecto en ella y entonces tenía un cierto control. Pero no podía haber nada que fuera externo a la casa, o sea, no que de repente me trajeran una lámpara de Ikea y me la pusieran ahí, eso no podía ser. A partir de los objetos que hay en la casa, construir la escenografía. Sí, sí, o sea, ella con el vestuario y con el arte tuvo que trabajar con la materia prima que le daba la casa. O sea, para mí era muy esencial esta idea que puede parecer más secundaria, pero y con el vestuario igual, o sea, me parecía que ellos tenían que vestirse con, bueno, tenían al final, había algo, porque claro, mi padre al final va vestido con una ropa que es de mi abuelo, Francés lleva ropa de mi padre, que hoy en principio es una camisa que en principio me va a poner yo, o sea, bueno, entonces sí que estos elementos yo creo que de una manera subterránea están, o sea, ayudan a que todo lo que quiero contar quede contado. Teníamos muchas preguntas, ¿no? Y dice que era, bueno, vamos tirando, ¿no? Sí. Family Good, ¿qué es? Porque y las películas que no hice, entre paréntesis, el encabezamiento casi después, como digamos un prólogo, como arrancamos ahora la película, ¿qué es esto de Family Good? Bueno, Homelywood era yo cuando era muy pequeño, o sea, cuando era pequeño, no muy pequeño, porque tenía ya como 10, 11 años, yo devoraba revistas de cine todo el día, me las leía, de hecho me las leía enteras, de hecho no las iba abriendo página a página. Y entonces lo que hacía era un sistema por el cual yo cogía un director, cogía 10 directores, 10 actores y 10 actrices. Esto al principio, ya luego mezclaba, porque luego ya vi que podía haber películas con 2 actores o con 2 actrices. Ocurre en la película que van diciendo nombres de actores eso. Y se van pisando los... Y entonces yo, mientras estaba en clase, que no atendía nada a eso, con un sistema que era con la calculadora dándole al inverso del punto, me salían unos números al azar. Y entonces, de las 10 columnas yo le daba pues el 1, el 2, el 3, el 5 a los directores. Y entonces me salía que, por ejemplo, Michael Cimino tenía que hacer una película con Robert De Niro y Meryl Streep. O sea, imaginarse películas que... Y entonces yo, durante toda la clase, pensando, a ver, ¿y cómo podía ser? Pues podía ser y tal. O, por ejemplo, cualquier libro que me leía era eso, me contaban algo, era una película, veía una obra de teatro, hacía una película, y así hice como pues, 5.000 películas o así. Que luego ya me sofistiqué y hacía Oscars, entregaba premios, hacía carteles de las películas. Pero bueno, esto es una cosa que fue de mi época más oscura, en el colegio, pues me distraía con eso. Por eso te hablaba antes de lo del cine y la felicidad. O sea, para mí ese era un lugar en el que todo estaba ordenado, era divertidísimo, o sea, todo, y yo llegué un momento a pensar que ya había pensado todas las películas, o sea, porque pensé, y había, bueno, y eso es Homelywood. ¿Te ha quedado más o menos claro lo de Homelywood? Sí. Es que es una cosa, si algún día te interesa, te enseñaré, porque tengo todo ahí, bueno, porque lo hacía todo a boli, con unos papeles que eran de mi padre, bueno, y entonces lo tengo ahí todo como ordenadito. Es mi pequeña reliquia. Y ahora para terminar me gustaría, bueno, como me has contado, bueno, cuéntame la parte técnica, que como me has contado cómo nació esto del cine para ti, cuéntame la parte técnica de la luz y el sonido, porque la película es muy formal y se escucha muy bien, y eso es muy importante. El trabajo del sonido a mí me parece espectacular. Amanda, sí, no. Es fantástico el trabajo del sonido. Y esta película se envuelve mucho de los sonidos ambientales. Bueno, eso la verdad es que para mí es uno de los aspectos que más me preocupaba, porque muchas veces en películas así el sonido da la diferencia casi, o sea, porque al final... Y entonces Amanda, bueno, yo tenía muy claro que quería Amanda para esto, porque creo que es una persona sensible a este tipo de propuesta. Y aparte, bueno, de repente es muy potente, porque bueno, aquí está todo cogido, o sea, ellos están todos momentos con inalámbricos, menos en el momento de la piscina por motivos obvios, y luego ella iba con la pértiga y aparte colocaba un zoom en un lugar oculto de la escena. Y entonces, bueno, ese fue su trabajo, y luego hice la pospo con Carlos Faruolo,
que es también una primera figura. De hecho, es el que ha hecho toda la puesta de sonido de las películas de Sánchez Arévalo. Bueno, para mí lo del sonido sí que era un elemento que era muy importante porque es invisible, yo lo controlo menos y entonces necesitaba a alguien de confianza en el que yo pudiera posar delegar, y eso fue Amanda. Y luego lo de la imagen fue un trabajo con Carlos Vázquez, que es un director de foto chileno, y bueno, ahí ya fue un trabajo más mano a mano, porque yo tenía muy claras algunas cosas. Por ejemplo, el plano de los tres de espaldas, yo tenía una suerte muy grande que yo la localización, como si dijéramos, la llevaba de casa desde hacía 40 años casi, o sea, que no había un rincón de la casa que no conociera, no había una hora de luz que no supiera más o menos cómo incidía en un lugar o en otro. Entonces, bueno, la verdad es que sí que tiene esto de que es una película que yo ya había hecho, como si dijéramos. Tenías que materializar lo que ya habías hecho. Exacto, había algo de eso, sí. Pues que bueno, que tampoco es fácil, pero sí, sí. Bueno, pues Enrique, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima. A ver.